Bueno, hemos querido encender por primera vez el Faro Empresa en su primera edición, invitando a una de las mentes españolas más preclaras en el análisis del momento económico, que no es otro que el profesor José María Gay de Liébana, invitado hoy en Valencia por el Colegio de Titulares Mercantiles de Valencia, que es la entidad colegial y profesional más antigua de la ciudad, con 100 años de historia. Bueno, en esa conferencia que ha ofrecido el profesor Gay de Liébana, este barcelonés, economista, conferenciante, escritor, docente, autor en su último título de la revolución tecnológica y la nueva economía, y también provocador de debates con su verbo independiente y también su visión crítica. Profesor Gay de Liébana, buenas noches, bona nit. Hombre, bona nit, abrazos virtuales, Luis, muchísimas gracias. Y aquí hemos acabado y encantado de estar con vosotros. Y os envío un saludo muy cordial para toda la querida Valencia, la comunidad valenciana. O sea, que encantado de estar aquí. Yo soy un gran seguidor suyo porque además fui alumno suyo en EDEM, con lo cual le conozco y le conozco bien. Le conozco además... Hombre, Luis, me acuerdo. Le conozco además su acabaste, ¿eh? Así es. Su dialéctica. En cualquier caso, revolución tecnológica y nueva economía. ¿Estamos preparados para esos retos que se nos vienen encima? No estamos nada preparados. Es decir, que falla el país, fallamos también nosotros, nos tenemos que adaptar rápidamente. El mundo está cambiando de una forma radical y como no lo hagamos a tiempo, nos vamos a quedar descolgados. Yo creo que España en sí está descolgándose y además incluso a nivel de nuestra vida cotidiana y fundamentalmente del mundo empresarial no tenemos ese gancho, esa iniciativa, ese empuje que requiere en los nuevos tiempos, ¿no? Y son tiempos auténticamente disruptivos, como yo comento en el libro, y por tanto hay que subirse a este carro, pero ya, a toda velocidad. Uno de esos retos es la globalización. La globalización no es una teoría ni una cosa que viene de Marte. Impedirá soluciones seguramente unilaterales por parte de los Estados. ¿Qué le parece esto de la tasa a Google que ha aprobado el gobierno español? La posible reacción también de Estados Unidos. Es decir, no se pueden hacer así las cosas de forma unilateral seguramente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un despropósito la tasa Google. Es uno de estos despropósitos para hundir a España un poquito más, ¿no? En definitiva, para abocarla a un precipicio, que ya va abocándose al precipicio, pero sobre todo para ganarnos la enemistad, lo que sería la inquina de Donald Trump y de los Estados Unidos de Norteamérica. Somos el primer país en el mundo que impone esta tasa, juntamente con Francia, y está la amenaza del 100% de los aranceles a los artículos de lujo manufacturados en Francia, que es, digamos, su gran industria, y para nosotros el poner la tasa a Google, quiero decir, es una afrenta directamente a los Estados Unidos de Norteamérica, y el señor Donald Trump va a tomarse la vendetta, y la vendetta va a ser que los productos españoles van a estar no vetados, pero sí vetados económicamente en Estados Unidos, con una carga arancelaria que va a ser insoportable. Por tanto, quiero decir que en vez de estar más o menos aliados con la potencia económica número 1 del mundo, por lo que esto significa para nuestra economía, nuestras exportaciones, justamente hacemos lo contrario. Por tanto, a partir de aquí, las consecuencias van a ser nefastas. Esto avalaría, profesor, esto que dice usted, que la economía española va sin piloto y que este gobierno es una amenaza para nuestra economía. Esto lo ha escrito usted. Pero ¿por qué? ¿No es, por ejemplo, una garantía que en ese gobierno que tenemos ahora de Pedro Sánchez haya, bueno, algunas figuras más ortodoxas, como la ministra Calviño, por ejemplo? Bueno, en principio a mí la ministra Calviño, con todo el respeto, me recuerda mucho a la figura de Pedro Solbes, es decir, que era aquel barco que iba a la deriva, en donde siempre había aquella tranquilidad de Pedro Solbes. Bueno, la ministra Calviño también, buenas relaciones con lo que sería Europa, con la Europa burocrática, con la Europa administrativista, pero en cualquier caso lo que nos falta es un gancho económico tremendo, y ahí la ministra Calviño, que puede ser, digamos, de una cuerda más en este aspecto negociadora con Bruselas fundamentalmente y con los organismos internacionales, claro, tiene un problema, que es que hay un gobierno en donde hay, pues digamos, el populismo, ¿no? Y claro, este gobierno populista tira a políticas populistas que van a significar un descosido en las cuentas, con un volumen de gasto público auténticamente, digamos, sonrojante, y ahí estamos, que que el crecimiento es robusto, el crecimiento de la economía es robusto, y el crecimiento de la economía va bajando, ¿no? Y además hay una desaceleración en el mundo que nos va a castigar. Por tanto, yo creo que estamos exactamente igual que en el año 2008. Por tanto, cuidado con lo que pueda pasar a partir de ahora, porque creo que vamos a ir zozobrando, vamos a ir por unas aguas turbulentas, Luis. Al final, la labor de un gobierno, entre otras cosas, es fijar la política tributaria. ¿Cuál es para usted la política
fiscal ideal para nuestro país? Y segundo, si esa subida de impuestos que se está anunciando solo afecta a grandes multinacionales y a los ricos. Por ejemplo, o la tasa Tobin y los intercambios de accionariales, etcétera. ¿Solo a los grandes patrimonios, solo a las multinacionales, solo a los que tienen dinero? No, Luis, esto nos acaba afectando a todos. Es decir, la tasa Tobin es un impuesto sobre transacciones financieras, en definitiva el que compra acciones de las compañías, de las grandes compañías que cotizan en bolsa, que serían en torno a unas 60 compañías. Somos los españoles que intentamos ahorrar un poquito, ¿no? Un piquillo, y por tanto lo que hacemos es comprar unas acciones. Pues venga, aquí vamos a tener la tasa Tobin. Las grandes operaciones financieras, estas quedan totalmente al margen, con lo cual quiere decir que es otro menoscabo para la clase media. La tasa Google, al final las tecnológicas, ¿qué harán? Pues lo que tengan que pagar de más lo van a recargar a los clientes. Vamos a cambiar como se cambió el impuesto sobre actos jurídicos documentados y que la banca lo soporte. ¿Y la banca qué hace? Pues la banca evidentemente encarece los préstamos hipotecarios. Vamos a hacer la gran reforma fiscal para que los más ricos paguen el impuesto sobre la renta. Y en este país una persona que gana más de 50.000 euros se considera que es muy rico. Vamos a incrementar el impuesto sobre el patrimonio y aquí el pobre tío que está ahorrando venga a pagar más impuestos sobre el patrimonio. Vamos a aumentar el impuesto sobre sucesiones y el tío que la palma, bueno, él no porque se va al cielo, pero este tío que ha ganado renta, ha tributado, ha tenido patrimonio, ha ahorrado, ha pagado impuestos sobre el patrimonio, cuando la palma también se le liquida. Vamos a armonizar, dice hoy la ministra, la fiscalidad autonómica. Bueno, armonizar en este país es sinónimo de aumentar los impuestos y mientras tanto nosotros vamos votando, vamos permitiendo que lo hagan, ole, ole, y ya está. Y mientras tanto todo el mundo sufriendo y la pequeña y mediana empresa la más castigada, al igual que el autónomo y el profesional. ¿Y los salarios? ¿Cómo aumentamos los salarios? ¿Por decreto? Como se ha hecho con el salario mínimo, ¿lo ve usted interesante? ¿Lo ve factible? ¿Es positiva esa medida? En cualquier caso, ¿cómo aumentar los salarios sin afectar a la productividad de las empresas? Claro, aquí tenemos un problema, Luis. El problema que nosotros tenemos es la estructura económica de España, el modelo productivo de España. Es un modelo productivo en el que nos hemos decantado mucho hacia los servicios, en donde la industria al día de hoy, como ya explicaba en la conferencia esta tarde, hace un rato, nuestra industria solo representa el 11% sobre el Producto Interior Bruto. Había llegado, cuando negociamos la entrada en la Unión Europea, y había llegado a alcanzar el 30% del PIB. Y claro, ¿qué ocurre? Que la industria es, digamos, una columna vertebral muy robusta para lo que es una economía. Nosotros hemos desindustrializado el país, nos hemos concentrado en lo que era la parte de servicios. Estos servicios y comercio en su gran mayoría cada vez más son de low cost y por lo tanto los salarios son de low cost, evidentemente. El salario mínimo interprofesional no se puede regular por ley, se tiene que regular por el propio mercado, por la propia economía. Pero para esto necesitamos lo que sería un terreno fértil, un hábitat confortable, que las empresas se puedan desarrollar, empresas punteras, avanzadas del siglo XXI, de la revolución tecnológica. ¿Y qué tenemos? Tenemos un tejido empresarial de pequeña empresa, de mediana empresa, que además no se le da ningún aliciente ni ninguna protección para que vaya hacia adelante. Por tanto, ¿qué ocurre? Claro, aquí nos quejamos del salario mínimo interprofesional, lo reivindicamos, pero en California allí nadie reivindica el salario mínimo porque el sueldo medio son 120.000 euros. Por tanto, quiere decir, esta es la diferencia entre aquella América y lamentablemente esta es España, Luis. Le voy a pedir para acabar que haga algo que los economistas, aquello en lo que los economistas están acostumbrados, que es hacer previsiones. Después serán más o menos acertados. Pero si yo le pregunto, si yo me cruzo con usted en un café en Barcelona o en Valencia en el mes de diciembre y le pregunto, profesor, ¿cómo ha ido el año? ¿Cómo ha visto el año? Sí. ¿Nos atrevería usted a decir cómo va a ir este año? Sí, ahora ya tengo que avanzar el reloj, pam, lo avanzo y me sitúo en diciembre. Bueno, pues ha sido un año malo, ha sido un año realmente malo, en donde había una previsión, pero realmente los acontecimientos nos han desbordado. Lo que sería el panorama internacional se ha complicado, nuestra economía se ha quedado debilucha, nuestra economía es vulnerable, nuestras finanzas públicas cada vez más tocadas han empeorado. En estos momentos aquí se ha incrementado el gasto público, no se puede pagar lo que se había prometido.
comprometido, estamos incrementando la deuda, el déficit público, y España entra en una situación de aquello de no hay crisis, como se decía en el año 2009-2010, y al final realmente el toro nos va a pillar. Bueno, en cualquier caso nos tomaremos el café, pero ese sí, Luis, será ya un cafetito muy cortito, porque ya no habrá presupuesto para cafetito largo. Esperemos que se equivoque, pero usted siempre suele acertar, profesor. Gracias como siempre. Totalmente me equivoco. No, que me equivoco siempre, hombre. Oye, ya sabes que los economistas nos pasamos media vida pronosticando y media vida rectificando. Bueno, porque la realidad se ha equivocado. Nosotros no nos habíamos equivocado. Es la realidad la que se equivoca. Así es, unos más que otros. Profesor de Calle de Líbano, muchísimas gracias como siempre. Buenas noches, buena nit. Abrazos virtuales, Luis, gracias. Chao.